Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos compañeros? Estimados compañeros, les envío un saludo enorme a la distancia, deseando que se encuentren muy, pero muy bien en compañía de todos ustedes queridos. Me presento con ustedes, soy Juan Antonio Tinoco González. Vámonos rápido porque esta es una actividad muy compleja, no difícil, pero sí muy laboriosa. Bienvenido a tu módulo 14, Universo Natural, la actividad integradora número 2, la materia. Pero no vamos a empezar y no vamos a hacer nada no sin antes lanzarles la advertencia. La advertencia es explicarles a ustedes que yo no soy un asesor virtual, soy un estudiante y, al igual que tú. La diferencia es de que esto lo hago, esto que tú vas a ver, este video es de tipo informativo. Lo que yo hago es basado en mi experiencia para que ahí te puedas beneficiar en el aspecto de que puedas comprender mejor qué es lo que necesita esta actividad. Todo esto es gratuito, es sin fines de lucro, no se le pide nada a nadie, yo simplemente comparto mi experiencia. Yo voy en contra del plagio, también es uno de los puntos que se lanzan en esta advertencia, para que no cometas plagios. O sea, todo lo que ves aquí, si tú lo copias, pues automáticamente ya te estás condenando, ¿no? Entonces dile no al plagio, realiza tus propias tareas con tu propia autoría, así como las que les he estado enseñando. Yo lo único que hago es apoyarte a comprender, a guiarte, a entender un poco más la actividad y pues te deseo mucho éxito en todo lo que tú hagas. Y otra de las cosas es de que ya sabemos que lo estamos haciendo conforme a la rúbrica. Todo es conforme a la rúbrica, pero el que tiene la última palabra es tu asesor virtual. Y otra cosa muy importante, ahora con la nueva temática, no podemos entregar las actividades antes. Bueno, sí puedes entregarlas, pero no debes. No te anticipes a entregar actividades antes de las sesiones virtuales con tu asesor. Yo te recomiendo que te esperes a que tengas tu sesión virtual con tu asesor para saber cómo lo pide, cómo te lo explica, si hay alguna característica especial que te va a pedir de la actividad, puedas cumplirla y aparte invitarte a que participes en las sesiones, ya que con esta nueva temática, Prepa en línea CEP nos ha dado una motivación en puntos extras. Es decir, si tú participas en las sesiones de tus asesores virtuales, si tú acudes a las dos sesiones que nos dan y participas, pues vas acumulando puntos, puntos que al finalizar el módulo se te van a sumar. Entonces son puntos extras que pues al final pues tú sales beneficiado. Sin más por el momento, pues vámonos, como dirían Ricky Ricky, porque esto está muy largo, está muy extenso. Les digo, no está difícil, pero sí tiene su trabajo, está laborioso. Y pues nuevamente, bienvenido a tu actividad integradora número 2, la materia. Ya sabemos, tenemos que entregar un documento en Word con tu portada. Aquí están los datos que nos identifican, ya sabemos hacer portadas. Les digo, a estas alturas del que ya estamos en módulo 14, pues ya somos niños grandes en la prepa, ¿no? Entonces vamos a comportarnos de una manera profesional. Todos tus documentos, darles estructura, tus fuentes de consulta, que no te falte nada, las faltas de ortografía, revísalas, que tus enlaces estén correctos y bueno, empecemos. Nos piden utilizar un simulador. Es la primera vez que en esta trayectoria escolar, hasta el módulo 14, vamos a utilizar un simulador. El simulador se llama estados de la materia, para experimentar con los distintos estados de la materia. Aquí ya nos dicen experimentar. Cuando ya nos hablan de experimentar es que vamos a estarle picando a todo. Vamos a estar viendo todo lo que conlleva. Dice que al ingresar al simulador haz clic en la opción de estado. Bueno, el simulador tiene tres secciones. Una de ellas es el estado. Y nos dice que observamos
observemos, perdón, las características de los estados de la materia de los distintos átomos, como lo es el neón y el argón son átomos y el oxígeno y el agua son moléculas. Y necesitamos ver y observar cómo se comportan dentro de un recipiente, pues los átomos y las moléculas en su estado sólido, líquido y gaseoso, a una temperatura, ya sea calor o sea frío. Todo eso lo vamos a hacer paso a paso porque dentro de un recipiente, aquí hay un recipiente y pues la materia está dentro del recipiente. Y en el recipiente le vamos a poder aumentar calor, le vamos a poder bajar la temperatura con frío. Y aquí está un termómetro. Y aquí vamos a seleccionar el átomo o la molécula. Porque es importante que experimentemos, seleccionemos todos por lo siguiente. Porque hay que describir en una cuartilla las características de los estados de la materia observados. O sea, no basta nada más con que le piques y vayas viendo qué efecto tiene, sino que ve apuntando porque vas a hacer una cuartilla de lo que tú vas a experimentar. Bueno, vamos a entrar a lo que es el simulador. Les voy a dejar en este video, les dejo el enlace de lo que es el simulador. Aquí le vamos a dar control más clic para abrir el simulador. Aquí está, la liga se los dejo en el video para que puedan verlo. El simulador se llama estados de la materia. Como les dije, trae 3 secciones, lo que es estado, cambios de fase e interacción. Para efectos de esta actividad únicamente vamos a trabajar con lo que es estado y cambios de fase. La interacción no la vamos a ocupar. Así es que nos dice que le demos clic en donde dice estado. Nos encontramos con ya dentro del simulador. Aquí está el átomo de neón. Aquí están los átomos moviéndose. Tenemos un termómetro. Podemos cambiar de Kelvin a Celsius o centígrados. Y podemos aumentar el calor. Y vamos observando que el termómetro va aumentando arriba. Va aumentando la temperatura, va subiendo. Pero también podemos aplicar frío. Entonces todo esto que estamos observando tenemos que irlo apuntando para ver cómo se comporta el átomo de neón en frío, cómo se comporta en calor, qué es lo que hace, cómo empieza, cómo termina. Ahorita estamos en un estado sólido, en el estado sólido, describirlo. Lo mismo vamos a hacer en el estado líquido con el átomo de neón. Igual, vemos cómo se está comportando en estado líquido el neón. Si le aumento la temperatura en su estado líquido del neón, cómo funciona, cómo reacciona más bien, y si le bajo la temperatura, qué reacción tiene y cómo termina. Ahí está bajando la temperatura. Ya lo hicimos con el estado sólido, lo hicimos con el líquido. ¿Ya vieron cómo termina? Bueno, ahora vamos a hacerlo en el mismo átomo de neón, pero en su estado de gaseoso. Le aumentamos la temperatura y le bajamos la temperatura, y nosotros podemos esperar a que llegue hasta aquí el termómetro o baje. Pero el chiste es que cada átomo, tanto de neón como argón, o cada molécula como oxígeno o agua, lo podamos experimentar tanto en su estado sólido, líquido y gaseoso. Todo esto que tú ves, tú lo vas a escribir y lo vas a explicar en una cuartilla. Esa es la primera fase. La primera fase de la tarea, donde nos dice: describe en una cuartilla las características de los estados de la materia observados. Y empiezas, ¿no? Aquí pues yo me llevé un poquito más de una cuartilla, pues no hay ningún problema, pero empiezas. En este texto voy a explicar las características de los estados de la materia observados en un estado sólido, líquido y gaseoso, de los distintos átomos y moléculas.
empezando por el neón. En su temperatura ambiente y en su estado sólido se puede observar que los átomos se mantienen unidos o agrupados entre sí. Pero si aumentamos la temperatura, los átomos se disparan y se repelen, y al regresar a la temperatura normal les cuesta trabajo volver a estado sólido. Ahora se baja la temperatura y se observa que los átomos muy lentamente se empiezan a unir y toman la forma de sólido, pero del recipiente que los contiene. En estado líquido, los átomos se mantienen libres en su temperatura ambiente y ocupan el estado del recipiente que los contiene. Al incrementar la temperatura se observa que los átomos se disparan y se repelen, y al regresar a la temperatura normal les cuesta trabajo volver al estado normal, y así bla 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 bla. Todo lo que ustedes observaron de esta sección de lo que es estado de los átomos y las moléculas, ustedes lo van a hacer en una cuartilla. Si se pasan, les digo, pues no hay problema, porque pues, su trabajo va a quedar bien completo, ¿no? Yo aquí describí todo lo que vi. Les digo, lo que importa es que describan. Luego se pasan con el argón. En el argón lo van a describir en su estado sólido, líquido y gaseoso, tanto en calor como en frío. Cómo se comporta, cómo reacciona, cuánto tiempo tarda, cómo termina, y ya ustedes irán experimentando. Pero eso es lo que van a hacer en esta sección de la actividad. Por eso es que sí es un poquito tardado, porque a veces tarda el simulador en calentar o en enfriar, y tenemos que esperar. Bueno, luego nos dice que en la sección cambios de fase, que apliquemos calor y frío, y que también apliquemos presión con la bomba de aire o con el dedo de la mano para que puedas observar el comportamiento de la materia. Aquí nos pide, en esta sección, vamos al simulador, nos cambiamos al de cambios de fase, le damos clic y aquí estamos. Tenemos un manómetro ahí donde vamos a estar midiendo la presión, tenemos una bomba de aire manual, tenemos nuestra manita, igual le podemos cambiar Kelvin a Celsius, y esta manita la podemos bajar para que ejerzamos la presión en el recipiente, y pues la bomba le damos manualmente con el mouse, le ejercemos la presión, y ahí vean cómo está aumentando la presión en el átomo del neón. Estoy con el neón. Y también podemos aplicar calor, podemos aplicar frío. Pero ¿cuál es en sí el objetivo en esta etapa o en esta fase de la actividad? Aquí nos dice que tomemos capturas de pantalla del comportamiento de la materia con los cambios que aplicas de los distintos átomos y moléculas. Como les repito, aquí tenemos el simulador en la sección cambios de fase. Vamos a tomar una captura de cómo se comportan los átomos de neón y argón y las moléculas de oxígeno y agua, con presión manual y con presión con bomba, con calor y con frío, y que tomemos a cada una captura de pantalla. O sea, tú vas a hacer la temperatura, le tomas presión, le subes o le bajes, le tomas la captura, le tomas la presión con la manita, le tomas captura, le tomas presión con la bomba, le tomas captura. Vamos a parecer criminalistas tomando un buen de fotos. Alrededor son de 25 a 26 capturas de pantalla que tú tienes que hacer. Por eso es que es muy laboriosa. Vean cuántas capturas hay que hacer. Que se vea que sí estás haciendo esto. Que se vea que sí estás aumentando la presión con la mano. Que sí estás ocupando, por ejemplo, pues la bomba. Aquí estoy aplicando la bomba. Que se vea que, por ejemplo, aquí con la presión de la bomba hasta se me voló la tapa del recipiente, ¿no? Que se vea todo, que sí lo estás haciendo. Aquí sigo con el neón, Aquí ya empiezo con el argón y empiezo a poner calor, frío, presión con la mano, presión con la bomba,
presión con la bomba, y sigo con el argón con la temperatura, bajo la temperatura, y aquí ya me paso con las moléculas del oxígeno. ¿Qué hace con el oxígeno? ¿Cómo se comporta tanto en calor como en frío? ¿Qué pasa si ejerzo la presión con la mano en el recipiente o con la bomba manual? ¿Y cómo se comporta? Todas estas capturas ustedes las tienen que colocar en el documento. Les digo, son de 25 a 26 capturas de pantalla. Luego, nos piden una tabla. Esto lo vas a encontrar en un recurso que se llama, ahorita te digo cómo se llama el recurso, comportamiento de las materias. En esta tabla dice, elabora la tabla de las propiedades generales y específicas de la materia. Puedes utilizar los siguientes datos para generar tu tabla. Puedes ocupar la misma tabla que te da la prepa, pero lo importante de esta tabla es que tampoco te extiendas, sino que expliques lo que tú entendiste para ti, que es la materia en extensión, qué es masa, qué es inercia, qué es divisibilidad, qué es la elasticidad, la porosidad y el volumen. Que expliques tú con tus propias palabras lo que fue para ti en tu entendimiento. Luego nos pide otra tabla muy similar. Las propiedades específicas de la materia, tanto densidad, solubilidad, punto de fusión y grado de conductividad. Entonces igual, lo explicas con tus propias palabras. Es algo sencillo, no te pide un número o cierto número de renglones. No, simplemente es con tus propias palabras, basta con que parafrases. Aquí sí nos pide, redacta en un párrafo, como se observa en el simulador, las propiedades de la materia y justifica tu respuesta. Recuerden que cuando nos dicen justifica tu respuesta, es que ya mínimo estás haciendo 5 o más renglones. Entonces, ¿qué pasó en el simulador con las propiedades de la materia? Por ejemplo, lo que yo pude observar en el simulador basándome en las propiedades de la materia fue que en la primera, peso, pues no se manejó en el simulador. Volumen sí, porque cada átomo y molécula de cada sustancia reaccionaron de diferentes formas, con diferentes presiones y a diferentes temperaturas. Masa sí, ¿por qué? Porque se observó que al aumentar presión con la bomba aumentaba la masa de la sustancia. Y punto de fusión sí, porque se observa a cuántos grados centígrados cambiaba el estado de la materia. En grado de conductividad no, porque no se manejó electricidad. Entonces tú puedes manejar, si te das cuenta, los de esta tablita. Uh-huh. A tus propias palabras. De 5, más de 5 renglones. Porque ya lo estás justificando lo que tú observaste en el simulador de cómo se comportaron las propiedades de la materia. Ya lo justificamos. Dice, además de los estados y propiedades de la materia, de la sujeta ley de la conservación de la materia, para que puedas comprenderla y comprobarla, balancea la siguiente ecuación química. Utiliza el método de tanteo y comprueba el resultado calculando la masa molar de cada uno de los elementos. Puedes realizar los cálculos en papel, después tomar la fotografía o escanearlo y agregarlo al documento. Aquí es, como les recuerdo, aquí el asesor virtual es el que tiene la última palabra. Si él te dice, ¿sabes qué? Me lo haces en un papel, le pones tu nombre completo, tu grupo, el nombre del asesor, le tomas una foto y lo subes. O si lo quieres realizar aquí directamente en el documento, no hay ningún problema. Esta es la fórmula, esta es la ecuación, y que hay que balancearla. No está difícil, realmente no está difícil, pero sí hay que complementarla. Lleva dos fases, o sea, no basta con poner los reactivos de este lado, ni los productos, ni el balanceo al tanteo no basta, sino que hay que sumar los valores y te debe de dar igual.
Luego nos pide, para terminar, redactar una conclusión de 8 a 10 renglones. Aquí son muy específicos, no son 7, no son 6, son mínimo 8 a 10 renglones de cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia en el balanceo de la ocasión y los cálculos obtenidos, e indica cómo se puede observar en el simulador. Bueno, en mi caso, en mi experiencia, yo le puse: en este texto voy a exponer en mi opinión. ¿Por qué? Porque recuerden que toda conclusión es tu propia opinión. Cuando te dicen redacta una conclusión, es tu opinión sobre la ley de la conservación de la materia, en donde tanto en el balanceo como en la ecuación de los resultados fueron los mismos que como si los llevamos al simulador. En el simulador pude observar que efectivamente la materia no se crea ni se destruye y que solo se transforma, ya que nosotros somos los que la transformamos mediante procesos químicos y ocupamos las propiedades generales de la materia. Para el balanceo, mi opinión es muy similar, ya que mediante la ecuación química puedo comprobar que la materia, apoyándome de la tabla periódica de los elementos, no se crea y no se destruye, solo se transformó, pero al final se obtuvo el mismo resultado. Esto deja en mí un agradable aprendizaje sobre el saber del porqué de las cosas conforme están hechas y para qué fueron hechas. Por último, pues ya sabemos que de regla tus fuentes de consulta conforme al formato APA o conforme al formato que te pida, ya sea Chicago o lo que te pida tu asesor virtual, pero nunca dejas de poner tu fuente de consulta para que no te tachen de plagio. Pues en sí, esto sería la explicación de lo que es esta actividad integradora 2, la materia. Espero te haya sido de utilidad. Te repito, mi nombre es Juan Antonio Tinoco González. Espero haberte ayudado. Te deseo el éxito más grande del mundo. Que lo logres, que lo comprendas, que no te rindas, que no te sea tedioso, sino que ya sabemos qué hacer y experimenta. Ahí te dejo la liga para que entres al simulador y ya empieces a hacer tu práctica. Nos vemos, hasta la próxima.